やめてよ罪の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんだ出口見えない感情迷路に誰を待ってるの白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ何から逃れたいんだ現実ってやつがないために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中無難になんてやってられないから帰る場所もないのこの想いを消すの想いを消すの想いを消すの想いを消すの。Capítulo 2. Gran Bretaña. La posibilidad de que lo que fuera que había bloqueado el acceso de Truth a la puerta de Tom Sorvolo Riddle fuera el resultado de un extraño accidente se estaba volviendo cada vez más probable. Roy había dejado caer la guía completa a la mitad y había tomado uno de los libros que decían ser los más avanzados. Lo cual no estaba avanzado en absoluto. El único elemento avanzado introducido en los libros había sido una mención espontánea de la piedra filosofal. Roy casi salta de su asiento al leerlo, pero la mención fue seguida inmediatamente por una afirmación de que su creador había destruido la piedra filosofal y murió unos años después. Espalda, pero todo lo demás era alquimia bastante básica. O no alquimia en absoluto, porque la mitad de lo que Roy había leído hasta ahora entraba simplemente en la categoría de química, con un poco de física incluida. Otra cosa que había notado era que estas personas no estaban interesadas en actualizar sus recursos, y hacía referencia constantemente a libros que habían existido durante cientos de años. Las invenciones y los descubrimientos también estaban lejos de los acontecimientos y, por alguna razón, los alquimistas de este mundo tenían un enfoque muy filosófico de la ciencia. Fue tratado, en los recursos más recientes que Roy pudo encontrar, como un arte antiguo y casi muerto en Gran Bretaña, el país donde Roy supo que estaba, y como un alquimista, Roy no pudo evitar sentirse ofendido. Los libros también hacían una cantidad considerable de referencias a la magia, algo de lo que Roy se había burlado al principio. Luego, una mujer mayor que llevaba el sombrero morado más feo que Roy había visto había agitado un palo en su visión periférica, y una pila de libros había flotado hacia ella desde una librería cercana. Roy había dejado caer el libro que acababa de tomar de un estante, y apenas había logrado ponerse una máscara tímida, sonreír y murmurar algo sobre torpeza cuando la mujer miró en su dirección. Tan pronto como su atención se centró en sus libros, Roy devolvió el libro caído al estante y se movió a la sección más cercana que había descartado previamente como una completa tontería. 3 días después, todavía no podía aceptar la mayor parte de lo que había leído sobre la llamada magia, y cada vez que el absurdo comenzaba a abrumarlo, recurría a uno de los textos de alquimia. Tan simples como pueden ser, al menos tenían sentido, algo que Roy no podía decir de mucho más de lo que había visto en esta sección. La transfiguración ignoraba la regla del intercambio equivalente, la astronomía y la adivinación eran una pérdida de tiempo y materiales perfectamente buenos que podrían haber sido usados para crear libros útiles, amuletos, y cualquier hechizo sobre el que había leído. Honestamente, no tenía absolutamente ningún sentido. De todas las disciplinas en las que se había aventurado, la única que tenía un poco de sentido eran las pociones, y solo si uno pasaba por alto lo absolutamente ridículos que eran algunos de los ingredientes. No era tan extraño, después de todo, para encontrar nuevos usos para elementos ya conocidos, o para descubrir que un proceso muy específico podría resultar en una reacción completamente nueva. Tomar en serio ingredientes como ojos de tritón o hígado de dragón no fue más fácil con estos pensamientos. Pero Roy había estado observando su entorno mientras leía, y había visto suficientes palos, varitas, se corrigió, los libros los llamaban varitas, ondeando antes de que sucediera lo imposible para aceptar que tal vez, solo tal vez, había algo de verdad. A la tontería. Fue entonces cuando Roy decidió aventurarse en la sección de historia de la magia. Los libros que cubren específicamente la historia de la alquimia no arrojan luz sobre el personaje de Tom Sorvolo Riddle, pero sí confirman que la alquimia no era un arte muy activo en la actualidad, al menos no en este país. El nombre más destacado en la mayoría de los libros era Nicolas Flamel, el hombre que había creado una piedra filosofal. Afortunadamente, parece que Flamel al menos tuvo el sentido común de no pasar ninguna información sobre el proceso de cómo crear la piedra filosofal, y ellos también mencionó a un compañero que había ayudado en algunos de sus experimentos, un hombre llamado Albus Dumbledore.
De acuerdo con el libro que Roy estaba leyendo en ese momento, que de alguna manera era solo una edición de hace 2 años, Dumbledore era el director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, que por cierto se había mencionado como algo importante. A Roy se le ocurrió que la información sobre las escuelas a menudo mencionaba a estudiantes destacados, y comprobar si había algo en Hogwarts era una opción tan buena como cualquier otra para empezar. Ni siquiera 10 minutos después, Roy tenía en sus manos un tomo muy grueso titulado Hogwarts. Una historia, un hallazgo mucho mejor de lo que había esperado. La edición tenía 9 años, muy reciente a juzgar por los estándares que había encontrado en esta sección. Ahora, Roy podría ser eficiente y retroceder de los eventos más recientes en el libro para ver si el nombre de Riddle apareció en alguna parte, pero la curiosidad sobre cómo podría existir una escuela mágica que no había mencionado ningún libro que había leído en la sección de historia exterior, no la magia había sido mencionada, fuera como cualquier cosa menos como una forma de explicar cosas que no se habían entendido en el pasado, pero que tenían una explicación científica perfectamente razonable, y Roy ansiaba saber cómo era posible eso, y así fue como Roy Mustang pasó un rato. Tarde y parte del día siguiente leyendo el demasiado denso, pero muy informativo Hogwarts. A Story. Al final resultó que, Tom Sorvolo Riddle fue mencionado en el libro. Nacido el 31 de diciembre de 1926, debía tener 68 años de edad, y durante su 5º año en la escuela había descubierto al autor de una cadena de atentados y un asesinato, razón por la cual se le menciona por primera vez en el libro. Aunque, más tarde, Roy lo encontró tanto en el índice de prefectos como en el de Advoice, dando a entender que era, muy probablemente, al menos una persona más inteligente que el promedio. En la bibliografía de Hogwarts, A Story, apareció un libro titulado Prefects Who Gained Power, que fue el siguiente que buscó Roy. Desafortunadamente, Tom Sorvolo Riddle no fue mencionado en ninguna parte allí. Un vistazo rápido al contenido del libro demostró que se centró principalmente en los logros políticos y económicos, en lugar de los más científicos. Grandes magos del siglo XX y nombres mágicos notables de nuestro tiempo, si bien incluían investigadores de diversos campos, no arrojaban más luz sobre la figura de Tom Sorvolo Riddle que los libros anteriores. Antes de que se diera cuenta, abril había terminado, y la única información que Roy tenía sobre Tom Sorvolo Riddle era que había sido un estudiante prometedor en su día que, según todos los informes, había desaparecido poco después de dejar la escuela hace casi 50 años y no había dado más señales de vida. Casi había agotado sus recursos en el área mágica de la biblioteca y había pasado por una buena parte de las secciones normales. Muggle era el nombre usado para referirse a las personas no mágicas. En un momento de exasperación, Roy incluso había decidido verificar si los magos habían descubierto de alguna manera la existencia de la puerta en sí, y si tal vez existía algún recurso que pudiera servir como base para estudiar la conexión de uno con ella. No había encontrado referencias a la puerta ni nada que pudiera ser la puerta llamada con otro nombre. Eso no significaba necesariamente que no hubiera ningún recurso, simplemente que tendría que seguir buscando. El 3 de mayo, exactamente un mes después de haber pisado por primera vez esta biblioteca, Roy vino por última vez a leer los periódicos Muggle y Mágico. Era difícil tomarse en serio un periódico llamado El Profeta, pero las imágenes en movimiento habían ayudado a aceptarlo como algo más que una broma, y trabajar en su plan de ahora en adelante. La exploración cuidadosa de la ciudad durante el último mes lo había ayudado a acostumbrarse tanto al metro como al sistema de autobuses, dos cosas que podrían ser realmente útiles en Amestris, así como adquirir el conocimiento general para manejarse bien en la vida diaria. Todavía transmutaba oro cada pocos días para pagar sus necesidades y había estado viviendo con sus pocas posesiones a pesar de que se había quedado en la misma habitación de hotel durante un mes entero. Para evitar llamar la atención sobre la poca ropa que realmente poseía, Roy había comprado una revista de moda desde el principio y transmutaba su ropa cada pocos días para dar la impresión de que poseía más de lo que realmente tenía. Acostumbrado a vestirse de uniforme como estaba, a Roy no le importaba repetir atuendos. Ahora Roy tenía dos opciones. Podía mudarse al área de una biblioteca más grande. Había aprendido que la biblioteca británica también tenía su propia sección mágica, o podía probar suerte en el callejón Diagon y dirigirse a la biblioteca desde allí.
En la biblioteca, esperaba encontrar un registro de periódicos viejos en los que buscar más información sobre Tom Sorbolo Riddle, algo que le había decepcionado no encontrar en esta biblioteca. De no ser así, localizar a algunos de sus estudiantes contemporáneos sería otra forma posible de encontrar información sobre él. Quedarse en un hotel cerca de la biblioteca significaba que podía pasar más tiempo allí, pero si iba al Callejón Diagon, podría tratar de familiarizarse más con la magia de lo que estaba. Roy pensó que, si tenía que interactuar con la gente en algún momento, tendría que estar más acostumbrado a la magia que al hechizo ocasional lanzado por un mago cercano. Si no lo hacía, corría el riesgo de delatarse al reaccionar mal ante algo que los magos encontraban inocuo. Roy había leído sobre la guerra reciente y los prejuicios sociales y de sangre que la rodeaban, y había decidido que necesitaba aprender a mezclarse lo más posible. 13 años no fueron suficientes para que las cosas cambiaran sustancialmente cuando el gobierno no lo había hecho. Te hizo un esfuerzo por cambiar la opinión de la población sobre los diferentes estados de sangre. Nada en lo que había leído sugería que lo hubieran hecho. Roy decidió ir al Callejón Diagon. Aparte de una experiencia de inmersión, fue un experimento de su parte. Roy se había encontrado por primera vez con el concepto de salas repelentes de muggles mientras leía Hogwarts, una historia. Y había sido más por curiosidad que por otra cosa que había sacado un libro específico sobre el tema. Según él, ningún muggle debería poder, por ejemplo, ver la sección mágica en la biblioteca, lo que explica por qué no había seguridad aparente a pesar de la obsesión de los magos por el secreto, pero Roy era perfectamente capaz de verla, y la única explicación que se le ocurrió fue que no se registró como muggle en las protecciones. Y, sin embargo, Roy nunca había hecho nada que pudiera calificarse como magia accidental. Roy se había enterado de eso cuando se preguntó cómo localizaban los magos a los que llamaban hijos de muggles. Fue entonces cuando Roy recordó que Riddle le había cortado la conexión con su puerta, pero no la suya propia, y se formó el pensamiento de que tal vez Tom Sorbolo Riddle no era un alquimista, que tal vez la magia era solo otra forma de llamar a la conexión de uno con la puerta. Excepto que la magia ignoraba el principio del intercambio equivalente, pero una voz sarcástica en la parte posterior de su cabeza, que sonaba sospechosamente como la de Edward, señaló que Trut era un imbécil, y podría haber establecido reglas completamente diferentes para la magia. Era solo una hipótesis, pero había algunos elementos menores que sugerían que podría ser cierto, como que tener un padre alquimista casi aseguraba que sus hijos serían capaces de hacer alquimia, de la misma manera que sucedió con la magia, pero ahora había una excepción. Entonces, y como algunos alquimistas y magos nacieron con la habilidad pero no tenían un antepasado conocido que pudiera habérsela transmitido. Roy había leído que la magia era necesaria para acceder al Callejón Diagon, pero si estaba en lo cierto, la alquimia funcionaría igual de bien. Durante el último mes, a Roy le habían preguntado varias veces dónde estaba. A pesar del conocimiento que Trud le había transmitido, tenía un ligero acento al hablar, y como no conocía lo suficiente los idiomas de este mundo y los diferentes acentos que tendrían los extranjeros, se conformó con una vaga implicación de que había estado viajando durante años. Y desvió la conversación antes de que nadie pudiera preguntar más. Usando su cubierta de viajero, Roy se instaló en la barra del lúgubre pub, que resultó ser el caldero chorreante, la entrada al Callejón Diagon, con una cerveza de mantequilla. Había pedido una bebida ligera, y casualmente le preguntó al dueño sobre las tiendas. Mientras esperaba que alguien se dirigiera a la parte de atrás. Tom, el dueño, Roy había comentado casualmente que había estado escuchando mucho ese nombre últimamente, pero Tom solo se rió y dijo que era un nombre muy común, así que no hubo suerte, le había dicho cuando Roy le había pedido que tocar cierta combinación de ladrillos en la parte de atrás, combinación que él había descrito para Roy. La pared se abría hacia el Callejón Diagon. Roy quería ver una demostración primero, por si acaso, pero prefirió no preguntar. Cuando un hombre de poco más de 20 años se movió en dirección a la parte de atrás, Roy terminó lo último de su bebida y se excusó. Ya había pagado. Roy observó al hombre tocar la combinación de ladrillos con su varita antes de que la pared se replegara sobre sí misma, formando un enorme arco y revelando una calle comercial grande y colorida con suelo adoquinado y algunas brujas y magos vestidos extrañamente dando vueltas. La pared se cerró justo después de que el hombre pasó y Roy salió por la puerta.
No hubo hechizo ni fuente visible de energía, lo que sugería que los ladrillos solo requerían algún tipo de confirmación de que quien quisiera pasar tenía acceso a la magia. Aplaudiendo, Roy pensó en la matriz más sencilla que conocía, una transmutación que suelen utilizar los principiantes para crear figuras en el barro, y golpeó los ladrillos en rápida sucesión justo después. A pesar de que la energía de transmutación solo había estado presente durante el primer toque, la pared se abrió obedientemente para él y Roy puso un pie en una calle tan extraña que podría haber sido construida por los esfuerzos conjuntos de Alex Armstrong y Edward Elric. Gringotts fue la primera parada de Roy en el callejón Diagon. Roy no había querido arriesgarse a venderles su oro transmutado, porque si bien todo lo que había leído hasta ahora sugería que los alquimistas de este mundo no habían descubierto esa transmutación en particular, se presentaba como uno de los principales atractivos de la filosofía. Stone había leído lo suficiente sobre criaturas mágicas, y especialmente sobre duendes una vez que supo que manejaban el banco, para decidir que prefería no enojarlos cuando podía vender el oro en el mundo Moogle con la misma facilidad y cambiar esa moneda por el que se usa en el mundo mágico, galeones, hoces y knuts con irrazonables equivalencias de unos a otros. Adquirir 2 túnicas fue su primera orden del día después, porque su caminata por la calle había sido suficiente para demostrar que no muchos magos o brujas usaban ropa Moogle simple, y Roy quería mezclarse tanto como fuera posible. Se conformó con el negro liso, pero de buena calidad. Roy se detuvo frente a la tienda de varitas de Ollivander por un momento, lo consideró, luego negó con la cabeza y continuó hacia la heladería Florean Fortescue, de la cual Tom le había hablado. Si bien obtener una varita eventualmente se convertiría en una necesidad, Roy no estaba seguro de estar preparado para llevar consigo algo tan ilógico en todo momento. El almuerzo de hoy había consistido en un sándwich rápido comprado poco antes de llegar al caldero chorreante, y aprovechó su anterior falta de comida para pedir el helado más grande disponible. «Sorpréndeme», le dijo a Fortescue con una sonrisa fácil cuando le preguntó qué ingredientes quería Roy, y esa fue la apertura perfecta para una conversación relajada que duró 2 horas y un segundo helado más pequeño. Aprender sobre cualquier evento de la gente era completamente diferente a hacerlo desde la perspectiva muy sesgada de un artículo de periódico. Roy había leído algunos artículos sobre un evento conocido como el Torneo de los Tres Magos que se estaba llevando a cabo actualmente en Hogwarts, incluso lo había visto mencionado en Hogwarts. Una historia, pero hablar con Fortescue le hizo comprender que no todo el mundo estaba tan emocionado por el regreso del torneo como The Daily Prophet lo hizo sonar. A pesar de las muchas garantías proporcionadas por las medidas de seguridad mejoradas, parecería que muchos pensaron que todavía era demasiado peligroso, y el hecho de que el nombre de un chico de 14 años de alguna manera hubiera llegado a la lista de campeones fue visto como prueba de ello. Roy había reconocer el punto cuando supo que la primera tarea había sido enfrentarse a un dragón. No es que creyera que un estudiante de 17 años estaría mejor calificado para ello. Cuando un grupo de mujeres de mediana edad se sentó en una mesa cercana a charlar sobre el escándalo romántico de algunas celebridades, Roy recibió un breve discurso sobre cómo Harry Potter era un buen chico, pasó un mes entero viniendo aquí hace un par de veranos. No se merece que una chica le haga eso. Roy tenía la política de no dar por sentado nada impreso en un periódico, mucho menos si la fuente era una revista de cotilleos, pero sentía pena por el chico. Tener tu vida impresa en todos los periódicos generalmente era molesto, a menos que fuera parte de tu personalidad, pero que sucediera a los 14 años, al menos cuando Edward llegó a un periódico a esa edad, fue porque de alguna manera había destruido una calle entera de cualquier pueblo por el que había estado pasando, no porque un reportero hubiera decidido que su vida amorosa era asunto de alguien más. Con todo, fuera de los eventos que rodearon el torneo de los Tres Magos y sus campeones, no se enteró de nada que pareciera ser de especial interés para la población en este momento. Se había mencionado a una empleada del ministerio desaparecida llamada Bertha Hawkins y la absoluta falta de interés por encontrarla por parte del ministerio en un par de artículos, pero eso era todo. En su segundo día en el callejón Diagon, Roy decidió que estaba tan rodeado de locura que no haría mucha diferencia si llevaba una varita mágica, y así entró en Ollivanders justo después de almorzar. La tienda era estrecha y parecía estar en mucho peor estado que todas las demás desde el exterior, y el interior no era mucho mejor. Estaba polvoriento y lleno de estantes, repletos a su máxima capacidad con cajas estrechas, que a veces llegaban hasta el techo, por toda la tienda.
Estaba vacío a primera vista, pero los agudos ojos de Roy, afortunadamente otra vez, vieron al anciano entre las pilas de cajas. También fue algo bueno, porque el hombre se acercó en silencio y por un lado, y Roy habría reaccionado si lo hubiera tomado por sorpresa. Buenas tardes, saludó el hombre, Ollivander, muy probablemente, en voz baja. Roy se preguntó a cuántas personas asustó de esa manera. Hola, saludó Roy. Ollivander inclinó la cabeza, sus grandes ojos miraron a Roy de arriba a abajo por un momento. No creo que nos hayamos conocido, observó, continuando antes de que Roy hubiera hablado. Nunca olvido ninguna varita que vendo. No, no lo hemos hecho, respondió Roy, sonriendo como si no encontrara esos ojos espeluznantes. Ollivander no había parpadeado, Roy no quería pensar en los ojos sin pestañear que había encontrado en el pasado. Yo no soy del país. Ah. Ollivander asintió. ¿Necesita una varita, señor? Mustang, ofreció Roy, y sí, me temo que necesito una varita. Había preparado una historia, por si acaso, sobre su varita rota en un accidente. Sin embargo, ofrecer demasiada información no solicitada en el punto equivocado de una conversación era una manera fácil de revelar una falsedad, por lo que Roy no mencionaría la historia a menos que le preguntaran al respecto. Ollivander asintió. Muy bien, señor. Mustang. Su brazo de varita, por favor. Roy levantó su brazo derecho, y esta vez no estaba tan sorprendido por la cinta métrica que se lanzó hacia él como lo había estado ayer en Madame Malkins, donde le había costado un gran esfuerzo no mostrar ninguna reacción externa. Mientras la cinta hacía su trabajo, Ollivander advirtió a Roy que podría terminar con una varita hecha de materiales diferentes a la anterior, porque la gente cambiaba con el tiempo y también el tipo de varita que mejor se adaptaba a ellos. Terminó el discurso diciéndole a Roy que olvidara cualquier expectativa que tuviera, a lo que Roy asintió mientras por dentro suspiraba aliviado. Roy había mirado dentro de las varitas hace unas semanas, en un intento de desentrañar el absurdo que significaba su mera existencia, pero había descubierto que el proceso por el cual una persona obtuvo su varita era demasiado arbitrario y no lo suficientemente científico como para tener el más mínimo sentido. Cuando decidió venir aquí, llegó a la conclusión de que sería mejor servirle, si le preguntaban al respecto, indicando el núcleo de varita más común y una madera común. Había algo de conocimiento sobre las maderas. Ollivander se había acercado a uno de los estantes y estaba mirando las cajas, seleccionando algunas a medida que avanzaba. Ya es suficiente, dijo Ollivander, colocando una pequeña pila de cajas en el mostrador, y la cinta métrica cayó apáticamente al suelo. Bueno, señor. Mustang, pruebe con este. Fibra de corazón de arce y dragón, 9 pulgadas, bastante flexible. Le ofreció a Roy una varita, la cual Roy tomó con cautela y sabía que tenía que agitarla porque había leído cómo fue el proceso. Roy lo agitó, y Ollivander se lo arrebató antes de que se completara el movimiento. No, no funcionará. Prueba con este. Cabello de olmo y unicornio, 8 pulgadas y media, elástico. Nuevamente, Ollivander encontró fallas en eso y ofreció un tercero sin mejores resultados. El proceso continuó y las varitas descartadas habían comenzado a acumularse en el mostrador. Roy estaba cada vez más frustrado y comenzó a reflexionar si tal vez su alquimia no significaba que podía practicar la magia de la misma manera que lo hacían estas personas, pero Ollivander solo se ponía más alegre con cada varita descartada. Hacía tiempo que no tenía un cliente tan difícil, comentó Ollivander cuando habían pasado la marca de los 40 minutos. Roy había comenzado a mirar su reloj después de la 10ª varita, buscando algunas cajas más, pero no te preocupes, encontrará a su pareja en algún lugar de aquí. Roy simplemente asintió, confiando en la experiencia de Ollivander, porque parecía que estaban reduciendo las posibilidades. Las últimas 9 varitas que había probado habían sido cabello de unicornio, y Ollivander solo había repetido una madera, con un núcleo diferente, 2 veces, pero había negado con la cabeza en ambas ocasiones. Después de que se descartó el siguiente lote de varitas, Ollivander no se giró de inmediato para buscar más. En cambio, miró de cerca a Roy. Roy deliberadamente no se tensó. Ollivander debió haber llegado a alguna conclusión, porque asintió y regresó a la jungla de cajas de varitas. Usted es un personaje muy interesante, señor. Mustang, dijo desde detrás de una librería, y se escuchó el ruido de algunas cajas cayendo. Ollivander salió con una sola caja y la abrió. Prueba esta varita.
Cabello de cedro y unicornio, 11 pulgadas, bastante flexible. Roy aceptó la varita, envolviendo sus dedos alrededor del mango con la familiaridad que había desarrollado después de haber sostenido tantas varitas en tan poco tiempo. Sintió una calidez incluso a través de la tela de sus guantes, y agitó con cuidado la varita, de alguna manera esperando que funcionara incluso antes de sentir un tirón a través de él, no muy diferente a la forma en que se sentía usando la alquimia, y una lluvia de chispas brotó de la punta de la varita. Afortunadamente, desaparecieron antes de que pudieran incendiar algo. «Oh, ¿sí? Oh, muy bien», exclamó Ollivander, encantado. Extendió su mano hacia la varita de Roy, luego la volvió a colocar en su caja. «Esta es una combinación muy interesante», continuó mientras envolvía la caja en papel marrón. «Tengo la sensación de que cruzarte no sería una sabia elección». «No sé nada de eso», dijo Roy con una de sus sonrisas fáciles. Sin embargo, se preguntó cuánto había aprendido Ollivander sobre él a partir de este encuentro. La tradición de las varitas puede ser poco científica y confusa, pero se basó en los rasgos de personalidad de los usuarios de varitas, y Ollivander había basado su selección de varitas en lo que vio y Roy no pudo ver cuando Roy sostenía cada una de las varitas. La lectura de periódicos viejos de Roy estaba demostrando ser tediosa, ineficaz y deprimente. Roy no tenía nada útil a su disposición que le diera una lista razonable de posibles personas que conocían a Tom Sorvolo Riddle, aparte de los pocos prefectos que habían estado en la escuela con él, pero nada que contuviera todos los nombres de los estudiantes, como un anuario de su promoción. No sabía si Hogwarts tenía anuarios, pero si no los tenían, alguien debería plantear la idea. Se había ocupado de la sección monstruosa de la biblioteca que contenía los periódicos de dos momentos diferentes, y cambiaba de uno a otro cada vez que estaba demasiado aburrido o demasiado abrumado. Su primer enfoque, el claramente aburrido, fue leer los periódicos al revés desde las ediciones más recientes, buscando menciones de alguien de la edad de Riddle. Era una posibilidad remota, pero Hogwarts. Una historia había especificado que rara vez había más de 100 estudiantes en un mismo año. Riddle, como prefecto y premio anual, debe haberse destacado entre sus compañeros, y es probable que alguien lo recordara. A estos reporteros les gustaba mencionar las edades de las personas, incluso sus direcciones en algunos casos, y eso facilitó su búsqueda. El segundo enfoque de Roy era el que podía ser abrumador. Las guerras tenían una forma de afectar la vida de todos, incluso de las personas que ponían sus mayores esfuerzos para mantenerse al margen, y había una posibilidad real de que Riddle se hubiera visto afectado por la guerra que había asolado el país durante casi una década. Pudo haber sido víctima de un atentado, o tal vez miembro de las fuerzas de seguridad. Tal vez había sido uno de esos mortífagos bajo las órdenes de Lord Voldemort, pero Roy realmente esperaba que ese no fuera el caso porque había leído sobre Azkaban y su reputación. No quería agregar irrumpir en una prisión mágica de máxima seguridad a su ya demasiado larga lista de acrobacias cuestionablemente sabias y francamente suicidas. Con su suerte, hubo un robo en su futuro. No había encontrado ningún Tom Sorvolo Riddle mencionado en ninguna parte, pero los reporteros no rehuyeron los detalles más espantosos, y después de la tercera pesadilla en tantas noches, Roy se vio obligado a tomarse un descanso de los periódicos para investigar hechizos silenciadores, porque esa tercera noche había hecho ruido y Tom había venido arriba para ver si estaba bien. La única razón por la que no había prendido fuego a todo el edificio era que no había estado usando sus guantes de ignición cuando se despertó sobresaltado y chasqueó los dedos por instinto. Fue bueno que la reacción instintiva de Roy no fuera a aplaudir. Después de silenciar hechizos, Roy investigó los de protección, para evitar que nadie más entrara en la habitación como lo había hecho Tom. La falta de resultados a mediados de mayo lo había obligado a comenzar a considerar un medio aún menos atractivo para obtener información: acercarse a alguien directamente para preguntar por el paradero de Riddle. Roy estaba dispuesto a arriesgarse a hablar con un antiguo compañero de clase promedio, pero la única persona que conocía que había interactuado con Tom Sorvolo Riddle era Albus Dumbledore, director de Hogwarts, quien ya había estado enseñando en la escuela cuando Riddle asistió. Roy se conformó con ignorar cuánto tiempo vivieron estas personas después de la mención de la octava persona perfectamente sana de más de 100 años con la que se había encontrado. Roy tenía algunas dudas sobre Albus Dumbledore.
Lo primero y más importante fue que en un momento había trabajado en alquimia con Nicolas Flamel, el hombre que había creado una piedra filosofal y la usó para vivir durante más de 600 años junto con su esposa. Si bien Roy sabía que crear una piedra filosofal no necesariamente significar que alguien era un monstruo, aparte del hecho de que Roy no estaba en posición de andar llamando a otras personas monstruo, Marco era una prueba de que las buenas personas también fueron arrastradas. El uso de la piedra por parte de Flamel no inclinó a Roy a pensar positivamente de él. A Roy le costó un esfuerzo consciente evitar hacer los cálculos para saber cuántas almas costarían 1200 años. Aparte de eso, Dumbledore fue aclamado como un héroe. Roy sabía lo engañoso que podía ser ese título. Él mismo había sido llamado el héroe de Irishwal por quemar vivos a cientos de sus propios compatriotas. Héroe podría ser tan fácilmente un cumplido como una forma de que la sociedad justifique lo injustificable. Roy finalmente admitió la derrota el 20 de mayo, luego de encontrar el quinto nombre de un posible compañero de clase de Tom Sorbolo Riddle. Todos ellos eran de los periódicos de la guerra. 4 estaban muertos, y el quinto había sido condenado a cadena perpetua en Azkaban por ayudar a Lord Voldemort. Su carta era concisa, escrita en pergamino pero usando un bolígrafo porque no veía el sentido de pasar incontables horas aprendiendo a usar una de las ridículas plumas favoritas de los magos, y se sentía como un tonto enviándola con una lechuza. Estimado director Dumbledore, le escribo con la esperanza de que pueda ayudarme a localizar a un antiguo alumno suyo a quien no he logrado encontrar por ningún otro medio. Si pudiera proporcionarme información de contacto, ya sea de este estudiante o de otra persona que pudiera ponerme en contacto con él, se lo agradecería. El nombre de este estudiante es Tom Sorbolo Riddle, y asistió a Hogwarts de 1938 a 1945. Sinceramente tuyo, Roy Mustang. Fin del capítulo.